y te va a parecer impresionante por el tipo de lesiones que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, pongan atención en el video. Es más grande. Ok, ¿están observando el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Observen las lesiones. La paciente solo llegó con cefalea y caminando al consultorio. Primero traten de describir las lesiones y luego arriesguen un diagnóstico, ¿de acuerdo? Ok, lo vamos a ver nuevamente, no pierdan detalle. Entonces van a tratar de describir las lesiones, lo que observan ahí, y van a arriesgar un diagnóstico tomando en cuenta que la persona llegó caminando a la consulta de neumología y solamente quejándose de cefalea, ¿de acuerdo? Otra vez va el video. Observen estas lesiones disminuidas de densidad, redondeadas. ¿No? Vean que son múltiples. Observen. ¿Correcto? ¿Alguien quiere describirme qué vio? Vimos, pues vimos lesiones, pues sí, ¿Vieron una tomografía en corte sagital? Ajá. ¿Y qué tipo de lesiones vieron, perdón? Se veían lesiones hipodensas en determinados planos de la corteza cerebral. Eso es, lesiones disminuidas de densidad, ¿verdad? Las lesiones aumentadas de densidad son de color blanco, ¿verdad? Y van de un gris claro a blanco, La lesión más alta en densidad la densidad más alta es la del hueso, ajá, la densidad más baja es la del aire, ¿de acuerdo? Ustedes están viendo ahí lesiones de densidad baja, es decir, disminución de la densidad del tejido cerebral. ¿Qué vieron? ¿Cómo pueden describir esas lesiones? Que que tenían márgenes, pues bien limitados. Ajá. Y se encuentran de manera, pues, podríamos decir aleatoria en distintos hemisferios. Recuerda que aquí estamos viendo el hemisferio derecho primero. Ajá. Y aquí vamos a determinar 3 lesiones, 1, 2 y 3. Ajá. Son lesiones que se pueden describir como circunscritas, es decir, localizadas perfectamente en un sitio, rodeadas de tejido cerebral. Y por supuesto, con disminución de la densidad, una disminución de la densidad impresionante. Ajá. Esta imagen que ustedes observan acá, estos aumentos, estos incrementos de la densidad, son porque esta tomografía se tomó contrastada. Entonces, lo que ustedes observan como incrementos de la densidad más o menos alargados son vasos sanguíneos donde
donde hay medio de contraste, ¿de acuerdo? Entonces toman esta tomografía contrastada para hacer más evidentes esas lesiones que observan ustedes ahí. ¿De acuerdo? Ok, lesiones circunscritas, más o menos circulares, un pequeño borde. Aquí no podemos hablar de una pared como tal, ¿eh? El tejido cerebral no forma paredes como en el parénquima pulmonar, ¿no? Esto es más bien un límite en donde de un lado hay neuronas y del otro lado hay vacío, ¿de acuerdo? Ok, entonces recuerden, esta es una parte del hemisferio. Perdón, es el hemisferio derecho. ¿Ah? Como ya observan los medios de contraste, todo eso son vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Con medio de contraste dentro de ellos. Ajá. Entonces, una vez que se rebalsa la parte media del cerebro, se ve el hemisferio izquierdo donde también observan las mismas lesiones. ¿Alguien podría intentar arriesgar un diagnóstico? Sí, yo creo que lo que estoy viendo ahí es una neurocisticercosis. Ajá, esa es una de las posibilidades diagnósticas, pero demasiado grandes las lesiones. Quizás si las lesiones tuvieran entre 15 y 20 milímetros, hasta 25. Si las lesiones tuvieran de 15 a 20 milímetros, entonces corresponderían a cisticercosis. Pero observen, son grandes. Son grandes, estamos hablando de 30, 35 milímetros y algunas de 40 milímetros de diámetro, tomando en cuenta que están viendo una imagen reducida de tamaño para que alcance en un margen de la proyección, ¿de acuerdo? A la persona que escuchan por ahí al fondo es una belleza, es mi nieta, está jugando aquí conmigo, ¿verdad? Está jugando a un lado, entonces por ahí van a escuchar una bebé, mientras, ya les dijo hola, mientras estamos en la clase, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a vamos a ver, entonces eso que ustedes observaron, son lesiones también excavadas, es decir, también son huecos en el cerebro, son zonas de vacío de tejido cerebral. Algo, algo pasó ahí que se estilizó el tejido, se convirtió en material de detritos celulares, luego en componentes de absceso en esas zonas, es decir, son abscesos múltiples. Ajá. Estos abscesos se fueron vaciando por reabsorción, es decir, se va reabsorbiendo el componente líquido de esas zonas cerebrales y solo va quedando la oquedad. Entonces ustedes observaron y esta persona tiene entre 8 y 10 huecos en el cerebro, verdaderos agujeros en el cerebro. No hay ninguna otra patología cerebral que pueda causar este tipo de lesiones si no es tuberculosis. Entonces están ante un caso de tuberculosis cerebral, ¿de acuerdo? Esas que vieron se conocen como tuberculomas. ¿Ah? Son tuberculomas. Son el son el equivalente a la caverna tuberculosa, pero en el tejido cerebral, ¿no? Entonces, si ustedes piensan que se van a dedicar a otra cosa y no se van a topar con la tuberculosis, con Mycobacterium tuberculosis, están equivocadísimos, ¿no? Y todavía aparte de Mycobacterium tuberculosis, hay un complejo de micobacterias no tuberculosas que también dan enfermedad en el ser humano, ¿no? Este complejo de micobacterias no tuberculosas están encabezados por Mycobacterium bovis y por Mycobacterium marinum y dan enfermedad por Mycobacterium no tuberculosis, por supuesto, solamente en individuos con inmunosupresión importante, ¿no?
Entonces, por ahí tengo un caso que les estoy preparando. Apenas voy a recabar las imágenes porque a esta persona le mandé a hacer una resonancia magnética porque tengo la impresión de que tiene lesiones en columna y cerebro también por tuberculosis, pero, perdón, por Mycobacterium, pero no es Mycobacterium tuberculosis. Esta persona de 27 años hizo un empiema por Mycobacterium bovis, ¿de acuerdo? Un empiema por Mycobacterium bovis. Un poco más adelante les voy a presentar el caso porque es un caso interesante. Sin embargo, la parte más importante para ustedes es que para donde quiera que volteen del organismo van a encontrar Mycobacterium, causando lesiones, algunas tan impresionantes como estas y con la persona que llega caminando, ninguna otra lesión cerebral por algún otro germen te da esas características de esa excavación, ajá, sin que la persona lo resienta, este, eh, en la situación motora, en la situación cognitiva, ¿sí me entienden? Solamente Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta persona, por supuesto, llega conmigo, platica de su patología, nos entrevistamos desde el punto de vista de su historia clínica. A mí me la mandaron porque es una persona con artritis reumatoide a la que le iban a iniciar tratamiento biológico, 47 años le iban a iniciar tratamiento biológico por mala respuesta al tratamiento convencional para artritis reumatoide, y me la envían porque encontraron un PPD positivo. Ajá. Y luego con estas imágenes, ¿no? Por supuesto, posteriormente corroboramos por GeneXpert que estos son tuberculomas cerebrales debidos a Mycobacterium tuberculosis. Eso que acaban de ver, eso que pueden conservar grabado porque no lo van a ver tan frecuentemente, es alta, es muy poco frecuente. Entonces, el caso es es impresionante, pero la persona se fue caminando del consultorio, recibió tratamiento y tuvo mejoría clínica. Obviamente, mejoría clínica, se quedó ese cerebro como quesito Gruyère, pero sin afectación motora, ¿no? Si ustedes llegan a ver un infarto isquémico en alguna zona del cerebro, ya vamos a tener oportunidad de revisar varios en la clínica, en el hospital. Vamos a tener revisar varios. Si ustedes observan infartos isquémicos, tienen densidad disminuida, tienen una zona de edema muy característica que estas lesiones no tienen, y tienen afectación motora definitivamente, ¿no? El paciente tiene hemiplegia, ajá, puede tener paraplegia, pero tiene hemiplegia, puede tener este, este, hemiplegia facio-corporal completa, entonces con afectación motora completa, y estas lesiones no dan esa afectación motora, es una situación bastante interesante, pero un cerebro agujerado podría parecer como que no va a funcionar, pero Mycobacterium tuberculosis se comporta así, de manera bastante extraña. Yo creo que Mycobacterium tuberculosis es lo más parecido a los neumólogos, ¿no? Somos gente muy extraña, muy rara, muy poco frecuente, ¿no? Este, entonces, ahora compartimos con ustedes la imagen de la presentación. ¿Ya la tienen a vista? Está No, bien. doctor. Ahora sí ya la tienen a vista. No, doctor. No, doctor. No, No, doctor. doctor. Ya se ve, doctor. Ok, ya la tienen a vista entonces.
decíamos ayer, entonces aquí vamos a hablar de lo que significan los valores normales esperados o predichos en la espirometría. Esto quiere decir, ¿contra qué vamos a comparar valores anormales? Pues contra valores normales. ¿Cómo se establecen los valores normales en la espirometría? De manera muy compleja, pero este es el elemento que ya empezábamos a comentar ayer. Entonces recuerda que los valores normales esperados o predichos en la espirometría significan que para definir la normalidad de una espirometría es necesario contar con un comparativo. ¿Contra qué comparamos? Te comparamos a ti contra una persona de tu mismo sexo, de tu misma edad, de tu misma talla, de tu misma complexión, de tu mismo grupo étnico, y comparamos ese grupo de personas sanas, porque se hacen estudios de población en personas sanas, se obtiene un valor promedio, y ese valor es el que se compara contra ti mismo cuando se hace una espirometría, ¿de acuerdo? Entonces decíamos el ejemplo de que son estimaciones matemáticas que describen un valor promedio de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada, que corresponden a un individuo de acuerdo a su edad, sexo y la estatura. Y el ejemplo decíamos, el hombre de 39 años con un 80 metros, con un promedio de 5.5 litros de capacidad vital forzada. Si el mejor valor obtenido es ese 5.5 litros, durante la espirometría este individuo es su espirometría es de 5.11 litros, si su valor promedio es 5.51 y el valor obtenido en la espirometría es de 5.11 litros, podemos decir que su tamaño podemos decir que su tamaño pulmonar corresponde a 93% del valor esperado, del valor normal o del valor predicho, ¿de acuerdo? Entonces, el valor normal de este individuo de esas características, 5.51 litros. Pero cuando se hace la espirometría, solo alcanzamos un porcentaje de ese valor. Y ese valor es de 93%. Obviamente hay un límite de normalidad y enseguida lo vamos a seguir entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, número 6, ¿sabes de dónde vienen los valores normales o predichos? Bueno, se han generado de estudios de población que incluyen a miles de participantes generalmente sanos y no fumadores. Es decir, se colecta un número importante de población sana, no fumadora, y a esa población se le hacen estudios espirométricos para establecer cuál es el valor promedio de esa población, y ese es el que corresponde al grupo de individuos, a cada grupo de individuos, a cada uno de los individuos a los que se les va a hacer una espirometría, ¿de acuerdo? De tal manera que una vez que tenemos una persona de 75 años con 80 kilos de peso, unos 60 de estatura, bueno, pues ya tenemos cuál es su valor normal o predicho, y el equipo de espirometría ya lo tiene captado en su sistema, y contra eso compara el resultado de la prueba que realiza el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿conoces cuál es el límite inferior de normalidad? Bueno, es un punto que separa al 5% de la población con valores más bajos. En la práctica se utiliza el 80% del predicho para volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y para capacidad vital forzada como su link. Es decir, el límite más bajo, el límite que separa a la población más baja del 5%, se quita ese límite y se considera como normal 80% o mayor de ese valor cuando se realiza el estudio. Sin embargo, el 80% y el P5 no siempre coinciden, por lo que se debe usar una ecuación adecuada. La mayoría de los espirómetros en México utilizan la ecuación que propuso el doctor Rogelio Pérez Padilla de Liner. Hay otros grupos de ecuaciones como la de Coulson, hay un grupo de ecuaciones del brasileño Coutlas, de Cornelier, que son para poblaciones diferentes a la mexicana. Sin embargo, una buena cantidad de espirómetros en México utilizan la ecuación, la mayoría utilizan la ecuación del doctor Rogelio Pérez Padilla, ¿no? Del que ya les platiqué en alguna ocasión del INER, 2 veces director del instituto, ¿no? Pero
pero muchos espirómetros en México utilizan la ecuación de Koutlas. Esta ecuación la realizaron en población brasileña y corresponde a la población mexicana con un alto margen de seguridad. Por eso también se utiliza en población mexicana. Para llevarte a más detalles, en 2019 se iniciaron los nuevos estudios de población para adecuar los nuevos valores a para la práctica del límite inferior de normalidad en las espirometrías, y por una situación desafortunada, en estas poblaciones no aparece población mexicana en los grupos de estudio, ¿no? El doctor Rogelio Pérez Padilla ya no pudo participar porque resulta que desarrolló un tumor canceroso gástrico, ¿no? Y ha dedicado mucho tiempo a recuperarse, realmente le ha ido muy bien, pero ya no tiene la disposición para adecuar sus ecuaciones. Entonces ahorita está a cargo del doctor Vázquez esa proporción en los estudios de la población mexicana, pero en relación a los límites inferiores de normalidad a nivel mundial, no se incluyó a la población mexicana en los nuevos estudios, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Sabes qué significa una espirometría normal? Bueno, la definición clínica incluye variaciones dentro del límite de buena salud que además excluye enfermedad. Es decir, si alguien tiene una... ¿Sabes qué significa una espirometría normal? Entonces la definición clínica incluye variaciones dentro del límite de la buena salud que además excluye enfermedad. Es decir, una espirometría normal excluye enfermedad, excluye enfermedad de manera confiable. En estadística es una distribución específica acerca de una tendencia central. Esta es una situación matemática, ¿no? De una distribución específica, de una tendencia central es lo que se considera como un margen de normalidad en la mayoría de la población y corresponde al valor predicho de la población llamada distribución, de una población llamada distribución gaussiana. Todo esto son parámetros matemáticos, ¿no? ¿Cómo se determina el patrón espirométrico? Es decir, tenemos entonces tres patrones espirométricos. El patrón de espirometría normal, que corresponde al famoso valor predicho o esperado, ¿no? Existe el patrón restrictivo y el patrón obstructivo. Por supuesto, el patrón normal está definido por una relación de volumen expiratorio forzado en el primer segundo contra volumen, capacidad vital forzada, arriba del 70%, con una capacidad vital forzada dentro de los límites normales y por arriba del link, es decir, de ese 5% de la población que tiene valores bajos, ¿no? Por eso es conveniente ver primero la relación FEB1-FBC para conocer cuál es el patrón al que te estás enfrentando en un resultado espirométrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo definimos el patrón restrictivo? El patrón restrictivo, que corresponde a neumopatías intersticiales donde está disminuido bien la elasticidad del pulmón o bien disminuido el tamaño de los pulmones. Entonces, en el patrón restrictivo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en su relación con la capacidad vital forzada es normal, ¿de acuerdo? Pero la capacidad vital forzada es baja, ¿de acuerdo? Por abajo del 80% que te mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces esto traduce un pulmón pequeño, una relación FEB1-FBC normal con una capacidad vital forzada baja, traduce una disminución del tamaño pulmonar, ¿de acuerdo? En casos de gran atrapamiento de aire, como la obstrucción grave, una crisis asmática severa, la espirometría puede interpretar erróneamente como pulmón pequeño a un pulmón que realmente no intercambia volumen de gas, realmente técnicamente es un pulmón grande, inútil mecánicamente hablando, ¿no? El de la crisis asmática severa. Entonces pueden aparecerte datos en la crisis asmática grave, muy severa, de un patrón ultra restrictivo, es decir, como si fuera un pulmón pequeño, pero realmente es un pulmón donde hay un gran atrapamiento de aire por una disminución importantísima del calibre de la vía aérea, es decir, disminución de la luz del bronquio, ¿de acuerdo?
Y aquí pasamos a la otra parte. La otra parte corresponde, la otra parte corresponde al patrón obstructivo. Entonces, el patrón obstructivo, en el patrón obstructivo, la relación volumen expiratorio forzado FBC es baja, es decir, menor al 70%. Si tú tienes una relación FEB1-FBC dentro de límites normales, ajá, y una FBC baja, entonces tienes un pulmón pequeño y un patrón restrictivo. Pero si tienes una relación FEB1-FBC baja, es decir, menor al 70%, entonces tú tienes un patrón obstructivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el otro determinante del patrón obstructivo? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es menor al 80%. Entonces, tú en tu resultado de la espirometría, encuentras un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor al 80%, que inclusive puedes encontrar volúmenes entre 30 y 50% del valor predicho, ¿eh? Es decir, puede haber bronquios verdaderamente obstruidos, como en crisis asmática severa, como en EPOC, estadios, igual 3, igual 4, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, el FEB1 es muy bajo y la relación FEB1-FBC es baja y estamos ante un patrón obstructivo, ¿de acuerdo? Finalmente, la evolución de la respuesta al broncodilatador, cuando tú tienes un patrón obstructivo, lo que es muy importante es que tú utilices un broncodilatador aplicado por vía inhalada en aerosol, y posterior a la aplicación de ese broncodilatador, entonces defines cuando el FEB1 mejora mayor de 200 mililitros. Entonces, eh, cuando el FEB1 mejora más de 200 mililitros o más del 12% del valor basal, y ambos criterios deben cumplirse, entonces nosotros decimos que tu paciente tiene la respuesta al broncodilatador. Es muy importante porque tú tienes un patrón obstructivo y el patrón obstructivo corresponde, decíamos desde el principio de la plática, a dos enfermedades diametralmente opuestas, muy, muy diferentes clínicamente hablando, ¿de acuerdo? El patrón obstructivo tú lo puedes encontrar en asma o en EPOC, pero las dos enfermedades son muy diferentes porque en asma, la obstrucción bronquial, en la disminución del calibre de la vía aérea es reversible. Mejora con los broncodilatadores. Sin embargo, en el EPOC no mejora, ¿eh? En el EPOC, por más que te puedas aplicar, el paciente ya desarrolló una obstrucción que es permanente y no mejora cuando le aplicas broncodilatador. Entonces, tú pides una espirometría con broncodilatador y si mejora el FEB1 más de 200 mililitros o más del 12% del valor basal después del broncodilatador, entonces te encuentras ante un problema de asma, ¿de acuerdo? Si ese valor no mejora en esas proporciones, entonces tienes un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues porque el EPOC se ha establecido durante años y le dan un estatus al paciente de limitación de la función pulmonar permanente. El paciente va a vivir con sus síntomas, y por el contrario, el paciente con asma, tú vas a trabajar para que el paciente con asma desarrolle una vida plena, bien habituado a sus actividades cotidianas sin mayor problema, porque su obstrucción es reversible, responde al tratamiento a diferencia del EPOC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que te quería platicar en relación a la espirometría. La verdad es que son 10 pasos bastante accesibles para que los estés repasando. Cuando los estés repasando, recuerda que que en tus que en tus canales de YouTube no solamente puedes ver los tutoriales de cómo se realiza la prueba, sino las curvas y los valores de las mismas. Entonces hay que estarlas repasando hasta que no entremos a una situación de seguridad para volver a utilizar el espirómetro con confianza, con seguridad para el paciente. Recuerdo que otra vez
la misma disyuntiva, es decir, la seguridad del paciente ante todo. ¿Por qué no estamos haciendo espirometrías? Porque no tenemos la seguridad de que no va a ser un medio de contagio. No vayas a olvidar, no vayas a olvidar, por favor, no se te vaya a ocurrir olvidar, no vayas a olvidar que la epidemia actualmente está tomando unas características diferentes a las que conocimos el año pasado. La epidemia actual tiene una distribución, tiene una distribución en focos aislados y difusos. Ajá. Primero apareció un brote importante en Chihuahua. Este brote todavía no termina en Chihuahua. Luego nos describen los epidemiólogos un brote importante en Quintana Roo. Ese brote está en su punto culminante ahorita. Están todavía discutiendo si declaran el semáforo rojo o no. Están aguantando por la cuestión esta del daño a la economía, múltiples veces comentado, pero realmente están en un problema de tercera ola en Quintana Roo. Morelos está entrando a su tercera ola, con un incremento de los casos, de manera importante, y otros estados de la República van a ir apareciendo también con proporciones importantes. En la Ciudad de México tenemos zonas de focalización donde está repuntando nuevamente la neumonía. Sin embargo, hay el elemento que ya hemos mencionado previamente, este elemento publicitario, promocional en relación a el proceso electoral en México, que bueno, pues no va a permitir que se filtren informaciones más allá de lo que les interesa a los participantes en la vida política, ¿no? Por cierto, se supone que nosotros participamos como votantes, ¿no? Hay tantas opciones y tan confusas que realmente, pues tienes que decidir por ti mismo, ¿no? Sin que te influya nadie, ¿no? Ni nada. Sobre todo, este, este, tienes que decidir en relación a quién demuestra un compromiso y quién no, y eso es todo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en este proceso electoral hay mucha información que nos está difundiendo, hay mucha información que está siendo oculta y que aparece como si ya no tuviéramos epidemia, ¿no? Entonces seríamos el único país del mundo con aproximadamente el 13 o 14% de su población vacunada que controla la epidemia, y eso no existe, ¿no? Eso no existe, ¿no? Los norteamericanos llevan 50% de su población vacunada, los israelíes 75% de su población vacunada, y los japoneses tienen una proporción muy parecida a la nuestra y tienen un problema ahorita de brotes. Entonces, no te vaya a olvidar que cuando hablamos de seguridad en el paciente, tenemos que ser muy objetivos en relación a que no podemos hacer espirometrías hasta que no sean plenamente seguras para el paciente y para los técnicos que las van a realizar, ¿no? Realmente nosotros participamos poco en esa situación, ordenamos el estudio, recibimos un resultado, pero hay un grupo de técnicos y hay un grupo de pacientes que pueden ponerse en riesgo al realizarse este estudio, que por cierto es muy valioso y que esperamos que en breve podamos estar realizando ya sistemáticamente, ¿no? Y bueno, pues pasamos a las preguntas y comentarios, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bueno, doctor, yo tengo una pregunta que es un poquito reflexiva Ajá. sobre la situación actual, justamente lo que nos acaba de comentar ahorita al final, de pues intereses políticos y de esta tendencia que hay en la Ciudad de México de volver a clases presenciales. ¿Qué opina usted, doctor? Yo hasta ahorita lo que he alcanzado a comprender es que no estamos listos para, para volver a clases tal y como nos lo propone el gobierno. No sé qué opina usted al No, respecto como no es un especialista. momento adecuado, no es un momento adecuado. Tendría que ya estar vacunada la población estudiantil, y la población estudiantil es la población más joven. Entonces no está vacunado en totalidad de la población estudiantil. Hay un grupo de personas jóvenes que se han vacunado, pero es pequeñísimo, no mínimo. Por ahí se han colado en relación a la vacuna, pero todavía no llega la vacuna a ese grupo de población. Déjenme darles un dato. Este,
solamente el 45% de la población mayor de 60 años en el estado de Morelos ha recibido una dosis de la vacuna. ¿De acuerdo? Si nos referimos a las dos dosis, 12% de la población en Morelos ha recibido 2 dosis de vacuna. Entonces, imagínense la situación de la protección. No es la óptima, ¿de acuerdo? No es la óptima. Ahora, ¿por qué nosotros estamos haciendo presencia en el hospital? Porque nuestro hospital no recibe a pacientes COVID y el 85% de nuestra población de pacientes son adultos mayores ya vacunados, ¿de acuerdo? Porque la institución está bien clara en que su población de pacientes esté vacunado y la gran mayoría ya está vacunada, ¿de acuerdo? La proporción de pacientes jóvenes es muy baja, las que no están vacunados, pero la gran proporción de pacientes son adultos mayores y ya están vacunados. Entonces ahí en ese sentido nosotros no tenemos ese inconveniente. A más de que el 100%, 99.9% del personal del hospital ya está vacunado con las 2 dosis, ¿no? Entonces, es un ambiente realmente seguro. No así las aulas. No así las aulas, ¿no? Las aulas todavía no son seguras. Recuerden que vamos a llegar de diferentes lugares. Hay quien va a llegar de Hidalgo, quien va a llegar de Guerrero, hay quien va a llegar del norte del país, hay quien va a llegar de otros lugares. Imagínense otra vez todos en el aula llegando de lugares diferentes con alguna cepa especial como portador, ¿no? No es el momento adecuado para las clases presenciales. Lo que se ha conocido oficialmente es que las clases presenciales van a ser, de acuerdo a instituciones y de manera, voluntaria, ¿eh? Es decir, la población estudiantil va a definir si acepta o no el regreso a las clases presenciales, pero este no es el momento todavía, ¿no? Yo me parece que el momento va más allá de octubre, ¿no? Va un poco más allá de octubre porque en octubre se está esperando, dado que hay mejor distribución de vacuna, en octubre se está esperando una vacunación entre el 50 y el 60% de la población, ¿de acuerdo? Hay quien dice políticamente que 80% de la población va a estar vacunada, pero a lo mejor gran mayoría con una sola dosis, ¿no? Si hablamos de las 2 dosis de vacunación, van a ser entre el 50 y el 60% de población vacunada para octubre, incluyendo jóvenes, ¿no? Entonces, que son el grupo de estudiantes. Entonces, hasta no más allá de octubre no sería conveniente volver a clases presenciales. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, doctor. Luisillo, tenemos rato que no te escuchamos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Quién? No, ¿No? ¿Ninguna? doctor, Sí. en relación a South, ¿qué ¿Cómo fue, preciosa? Ya.